casa y te doy la más cordial bienvenida a esta charla donde hablaremos de mindfulness. Espero que lo disfrutes. Seas muy bienvenido a esta primera charla, con la que pretendo establecer una aproximación a lo que se entiende por mindfulness. Es decir, busco que esta entrada no sea un punto de llegada, sino más bien de partida. Un punto de partida centrado más en el aspecto teórico que en una puesta en práctica, porque mi intención es poder aplicar el mindfulness en tu vida. Pero me parece importante que antes de iniciar con la práctica del mindfulness, es conveniente que tengas cuando menos un mínimo marco teórico. Y como no quiero extenderme más, doy comienzo al tema en el que aprenderás el valor de adquirir la plena conciencia. ¿Me acompañas? Pero, ¿qué es el mindfulness? Por si no estás familiarizado con el significado de la palabra mindfulness, debo decirte que no es un término de fácil traducción al lenguaje español. De hecho, al día de hoy goza de tanta popularidad que ya ni se traduce. Pero para que te hagas una idea de lo que significa, se puede traducir como atención plena o conciencia plena. En un sentido más informal, incluso podría traducirse como un método, una forma de meditación. Posiblemente la definición que al día de hoy goza de más aceptación fuera la del Dr. Jon Kabat-Zinn, que ha definido el mindfulness como prestar atención de una manera especial e intencionada en el momento presente y sin ánimo de juzgar. Otra definición que en lo personal me ha gustado mucho es la que he leído en el libro Aprender a practicar mindfulness de Vicente Simón. Dicha definición reza de esta manera: calmar la mente para ver con claridad. ¿Cuál es la finalidad del mindfulness? La respuesta es muy sencilla: la meditación. De hecho, mindfulness distingue entre dos tipos de meditación: la informal, que es la que se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar, y la formal, que es la meditación que tiene en cuenta aspectos como un lugar adecuado, una postura idónea, un momento oportuno y un tiempo preciso. ¿Qué es la instrucción fundamental? La instrucción fundamental es una de las claves del mindfulness porque trata de lograr plena conciencia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Es decir, se trata de observar lo que está haciendo la mente. Y ciertamente sí es así, porque mindfulness es algo que pasa en el presente. Cuando la mente deja de estar en el presente, dejas de estar en mindfulness. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a pensar en el pasado o en el futuro, tu atención plena sencillamente desaparece. ¿Cómo afrontar la actitud en el presente? Existen algunos puntos importantes que mindfulness nos ofrece como claves de orientación y a continuación los describo. Primero, aceptación. Este concepto
el mindfulness lo tiene muy en cuenta, es decir, la aceptación. ¿Cómo podríamos definir aceptación brevemente, sin profundizar mucho? Sencillamente es evitar oponer resistencia a lo que ya es. ¿Y qué significa esto? Pues que el concepto aceptar no significa una renuncia del futuro, sino reconocer la realidad que ya está en el presente. Segunda clave, desapego. El desapego es otro término esencial en la práctica del mindfulness. ¿Qué entendemos por desapego? El desapego no es más que desprenderse de algo a lo que estás aferrado. Y si es tan importante el desapego, es porque sin él es imposible llevar a cabo una buena meditación. Para meditar hay que desprenderse de las cosas y, más importante aún, de tu propio ego. Tercer clave, curiosidad o mente de principiante. La buena meditación es aquella que es capaz de ver las cosas por primera vez, como si fuera la primera vez, como si fueras un principiante. Esto significa dejar a un lado el pasado y las experiencias que hayas tenido, centrándote en el presente para experimentar nuevas experiencias que muy probablemente se te habían pasado por alto. Esto es lo que se podría denominar como desaprendizaje para adquirir nuevos aprendizajes. Y una cuarta clave, imparcialidad. Este es otro factor muy a tener en cuenta, que es el hecho de evitar juzgar lo que se ve, se oye o se piensa. Ya te adelanto que no es tarea fácil, pero resulta fundamental para conseguir un estado de atención plena. Ojo, eso no significa que dejes de percibir la realidad que te rodea, sino que simplemente dejas de juzgarla. Habría que poner atención en que el tiempo futuro, visto como espejismo, nos permite llevar a la práctica el mindfulness de esta forma. Uno de los objetivos de la práctica de mindfulness es tomar conciencia de que no vives en el futuro, sino en el presente. Aunque parezca una obviedad, la vida actual está programada para proyectarse más en el futuro que en el presente. Para que lo entiendas, debes imaginarte el tiempo futuro como un espejismo, porque pensar continuamente en el futuro hace que dejes de vivir el presente en un estado de plenitud. Vivir en plena conciencia del presente te permite afrontar el futuro como algo innecesario, es decir, no necesitas el futuro para vivir plenamente el presente. Se trata de vivir el aquí y ahora sin esperar nada a cambio. Hablemos ahora de emoción y mindfulness. ¿Por qué existen las emociones? Las emociones existen y son necesarias porque te permiten la toma de decisiones, que es algo vital para la supervivencia de la especie a la que pertenecemos como humanos. La técnica del mindfulness está muy conectada con las emociones, porque a través de la meditación se consigue un espacio entre la razón de la emoción y la respuesta a esta emoción. Cuanto más espacio exista entre razón y respuesta, más reflexiva será la respuesta, en lugar de producirse de forma automática o impulsiva. Quiero compartirte
¿Cómo lograr el equilibrio emocional en 7 pasos? Continuando con la referencia del libro de Vicente Simón, en el libro Aprender a practicar mindfulness, ahí menciona 7 fases para un adecuado equilibrio emocional. Dichas fases son las siguientes. Primero, parar, detenerse. Segundo, respirar hondo. 3, tomar conciencia de la emoción que estás experimentando. 4, permitir la emoción. 5, tener autocompasión. 6, dejar ir la emoción. Y 7, actuar o no actuar en función de las circunstancias. Toquemos ahora el punto de mindfulness y autocompasión. Si la compasión consiste en tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, la autocompasión es dar a uno mismo el cuidado, consuelo y serenidad tal y como haces con aquellos seres con los que amas y detectas que están sufriendo. Una escala de autocompasión sería ser amable y tolerante con uno mismo, ser capaz de compartir lo que te pasa y tener una actitud mindfulness. La autocompasión es un aspecto que valora y mucho el mindfulness, porque está íntimamente relacionado con el bienestar y es un factor clave para la felicidad. Entonces, ¿cómo se practica la autocompasión? Se puede practicar de 5 formas diferentes. De manera física, a través de una respiración honda. A través de una forma mental, con una meditación mindfulness, presente en el aquí y ahora. En el aspecto emocional, permitiendo y aceptando los sentimientos. De manera relacional, evitando el aislamiento y procurando relacionarnos con otras personas. Y de manera espiritual, teniendo fidelidad a nuestros valores. Tocaré el tema de mindfulness y presencia. Todo el mindfulness se reduce en esencia a lo que se puede denominar como un estado de presencia. No es una expresión fácil de explicar, porque se trata de un estado que hay que vivir en primera persona. De hecho, me gustaría expresarlo en palabras del libro que hemos estado utilizando como referencia para esta charla. Podríamos decir que nuestro ser no queda agotado en las cosas que vivimos, en las formas que percibimos o expresamos, sino que, aún viviendo y experimentando esas formas, seguimos conscientes de ese alguien que las vive o experimenta, del ser que ese alguien es y que todo lo presencia. Uno de los símbolos más utilizados para hablar de la presencia es el espacio, porque es un símbolo que representa la conciencia y es capaz de contenerlo y abarcarlo todo. Se trata de identificar el estado de conciencia con el espacio, es decir, no por lo que contiene, sino por ser un contenedor. Concibiendo el estado de presencia como un contenedor, entenderás que no puede sucederte nada porque el espacio no puede dañarse y nadie ni nada lo puede afectar. Lograr un estado de presencia
es sinónimo de plenitud y plena satisfacción, un estado en el que te conviertes en alguien invulnerable. Mindfulness a modo de conclusión. Vivir como vives en una época obsesionada con el momento futuro hace más necesario que nunca parar y tomar conciencia nuevamente del valor que tiene el presente, el único momento en el que vives. Mindfulness te quiere enseñar que de lo que se trata no es de vivir, porque vivimos todos, sino de tomar conciencia, de vivir en presencia, de vivir en el presente por y para el presente. Hay que tener la valentía de parar y mirar hacia uno mismo desde la compasión y con el pleno convencimiento de que otra manera de vivir es posible, una forma que no tiene otro objeto más allá de tu bienestar, tu invulnerabilidad y tu plenitud. Agradecido por tu atención, termino con esta charla y pronto nos encontraremos. Por ahora nuestra charla ha concluido. Agradecido por el favor de tu atención, espero contar con ella próximamente. Si crees que a alguien le puede ser de utilidad el tema, no dudes en compartirlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.